dame el microondas. ¿Listo? Sí. Vamos a cargar combustible. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos de la ciudad de Trelew. Miren el día que está haciendo. Acocho, increíble. Está 70-30, 70-30. Se nubla, sale, se nubla, sale. Ella quería acá sol, ella quería sol. Ah, amigo. Uy, ¿Un ponele. Servi no te vendría mal? Mirá cómo está eso. La BTV no la hizo, te aviso. No, ¿para qué? Ay, no. Pero ni en la fiesta más grande del boliche hemos tenido tanto humo. Está haciendo unos 17 grados, increíble. Y vamos a aprovechar que está haciendo lindo día y que últimamente no estamos saliendo mucho en moto. Vamos a ir para un lugar, se llama Playa Islas Escondidas. Está a unos 40 kilómetros creo que de acá, por Ripio. Hay que tomar la ruta 1, no sé bien la distancia, pero primero tenemos que ir a cargar combustible y después ir a la casa de unos amigos, de una pareja que nos hicimos amigos, y vamos a ir juntos, la idea, a conocer el lugar, a tomar unos mates, a comer un sanguchito. Dicen que se puede ver elefantes marinos ahí. ¿Tendremos suerte? Ey, no sé. Vamos, bueno, ya vamos a ver. Sinceramente no teníamos pensado grabar. De casualidad tenían carga las cámaras. Estamos un poquito alejados de lo que es el contenido en YouTube. Ya se habrán dado cuenta lo que son fieles seguidores. Pero falta nada para que volvamos con los videos todos los jueves. Estamos a 27 de agosto, ¿no, Cocho? 27 de agosto. El sí, 6 de septiembre salimos nuevamente a la ruta. Después de esta pausa que hicimos de varios meses. Bueno, llegamos al Ripio de acá. Son unos 47 kilómetros más o menos lo que tenemos que hacer para llegar hasta la playa. Allá adelante están los chicos, Wanda y Marco, que bueno, Marco seguidor. No sabemos si Wanda nos sigue. Ahora vamos a investigar. Después vamos a preguntar. Bueno, Marco nos contactó ahí a través de las redes, nos encontramos y da la casualidad que es mecánico. Estos días le vamos a estar dando una miradita, una revisión a la IBR. Le tenemos que hacer el cambio de aceite justo. Y también, ahora en este momento, bueno, hoy es domingo en verdad, pero se le está haciendo un accesorio de la moto que hace rato que queríamos hacer, que es para este tipo de camino, que para aquellos que nos siguen saben que nos gusta el Ripio. Se lo merece, ella se lo merece. Y no lo conseguimos por ningún lado, y es el cárter. Conocimos otro seguidor acá en la ciudad de Trelew, Gustavo, que nos pasó el contacto de un pintor chapista también que se llama Gustavo, con el que nos pusimos en contacto y le contamos la idea que teníamos de hacer un cárter, un cubremotor, un chapón que va debajo del motor, obviamente, para cubrirlo de las piedras, porque castiga un montón las piedras. Nosotros tenemos ruedas con taco y el taco levanta muchas piedras y las va tirando todas contra el motor, y a veces nos hemos metido en lugares donde es bajo, se entierra la moto y golpea. Así que nos vamos a ir de Trelew a Cocho con un cubrecárter. ¿Y del estreno que le vamos a dar a ese cubrecárter? Exacto, no tiene nombre. La idea es irnos por esta ruta. Ahora estamos sobre la ruta 1 y la idea es irnos desde Trelew hasta Camarones por la ruta 1, que va a ser todo así de Ripio, y nos dijeron que más adelante se pone bastante áspero el camino. Qué bonito paisaje, miren las barras allá a lo lejos. ¿Cómo se extrañaba esto, Cocho? Y andamos livianitos, además. Ya no tenemos nada de equipaje. No, es como que te dan ganas hasta de hacer zigzag. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, pero te dan ganas. Aquellos que nos conocen también saben que bueno, andamos más rápido en Ripio que en asfalto. A ver, 70 kilómetros, 60, 70 kilómetros. Pero ahora que la moto no tiene, que el IBR no tiene las maletas, los bolsos, sí tiene el top case, anda súper ágil. Y lo bueno que no hay tanto viento. No, nos ha tocado un día espectacular porque te abrigás un poquitito y nada más, y el viento, que es lo que más te enloquece y no te deja avanzar, está bárbaro. Estancia La Normita,
No la Marta, la Normita. La Normita. Queda Con los caballitos allá. Y del otro... Ay, mirá cómo están acostados. Y del... Bueno, el otro no lo miré porque está haciendo popo. Chao. Chao. Qué lindo, che. No sé cuánto tiempo pasó ni cuántos kilómetros exactos habremos recorrido porque no miré los kilómetros cuando bajamos de la ruta, pero acá nos separamos de la ruta 1. Ajá. Ay, qué colchoncito. A ver. Qué lindo el camino. ¿Qué pasó? Baño. Baño, perfecto. Se hizo larguito el camino. Sí, se hizo largo. ¿Y ahora hasta la playa cuánto es? ¿Tenés idea? 8 decía el cartel. 8 kilómetros. No, mire, decía. 8 kilómetros. Sí. Ah, genial, estamos más 8 cerca. kilómetros y vamos a tener, calculo que viento a favor, se levantó más viento. Ahora se renota el viento que viene ahí de la cordillera. Listo la situación tema baño. Ahora sí, los últimos 8 kilómetros para llegar a la playa. El camino lindo, la verdad entretenido. O sea, entretenido porque tenés que ir mirando, estar atento porque como va rápido la moto a veces va para donde quiere ella y no por donde querés ir vos. Entonces, No, como por ejemplo ahora, Ah, entretenido. Estos 8 kilómetros van a ser 10. ¿Por qué? Está mucho más liviano. Mirá cómo va la moto, mucho. Sí. Ay, no, dale más lento. Ya me preocupa. No, pero vamos a ver, lo que pasa es que la otra debe ser más transitada que esta Sí, parte. está todo súper suelto. Pero va bien. Distinto va a ser cuando estemos con la moto cargada, pero bueno. Vos vas adelante, vas confiado de otra forma, yo acá atrás voy zarandeando. Entonces como que necesito que vayas más lento para mi tranquilidad, ¿entendés? Claro, pero si voy más lento, el problema de ir más lento es que más se sigue la huella la moto y más se va para cualquier lado. Lo ideal es siempre ir un poquito más rápido. Mira acá. Hay varios de estos guardaganados. Sí. Pero qué lindo, che. Qué lindo camino, ¿no? Y no lo muestran mucho a esto. Ahí se ve el mar, bueno, esa curva y atrás había un cartelito que decía que era una inclinación bastante importante la bajadita esta y sí, a la mierda. Ah, mira. Ah, sí, importante. Uy, Importante. ¿Le falta la mitad a la moto? Hola. Ay, con el chiquitito agarrado atrás. Uy, che. No, segunda, primera es mucho. No, Acocho, mirá lo bonito que es esto. Lo feo va a ser subirlo, pero eso lo vamos a ver más tarde. Después vemos, te digo que la bajada impresionante y la vista, mirá ese azul. Así se ve una isla. Claro, pero hay que ver cómo está la marea. Pareciera que está tranquila, pero bueno, hasta que no lleguemos. Nunca te deja de sorprender el Uy. mar. No, cada vez que lo ves, porque lo venimos viendo seguido aparecer, ¿no? Pero cada vez que lo vemos es la misma sensación de alegría. Mirá lo que está este camino, por favor. Curva, bajada, piedra, peligro de caídas al 100% es lo mejor. Mirá. Es una subida re larga. Está bueno que vamos descargados. Es más, o sea, si bien tiene todo ese condimento, es más relajante. Yo voy, desde que empezó que no vengo acelerando en absoluto y vengo con un poco con el freno de atrás, penita, peinándolo. ¿Peinándolo? Sí. Venís peinando. El freno. Eso es idioma que entendemos solamente lo que somos pro en lo que es conducción de motocicletas. Los que peinan freno. Exacto. Claro, mira vos. ¿Qué? ¿Vos porque sos peluquero solamente puedes peinar? Nunca peino un freno, ¿no? Qué bonito, diría el Charlie. Sí, se levantó mucho más viento. Qué hermoso camino. Ay, ay, ay. Ay, acá hay arenita. Ay, se está acelerando. Che, qué lindo. Qué impresión que da, no sé si se va a notar en la cámara, pero parece que se terminara ahí el camino. Te digo que por lo que se ve hemos subido un montón y bajado todos juntos, Sí. pero... Ahora estamos bajando, seguimos bajando, ¿verdad? Seguimos bajando. Allá hay un murallón impresionante en el fondo. Llegamos y nos llevamos la sorpresa que hay un montón de personas. Yo No, tenía yo como dije- que era, viste, como el camino no debe haber nadie acá, no debe venir nadie. No, vamos a estar nosotros y el medio ambiente, no. Ay, los lobos marinos, Cocho, ¿los vi? No, elefante marino.
elefante marino. ¡Wow! Pero yo me pregunto, ¿esos animales están vivos? Sorpresa total, nos habían comentado que había una posibilidad, es más, les comentamos cuando recién arrancamos para venir acá para la playa, que podía haber una posibilidad de que nos encontremos con elefante, y hay elefante. La pena es que están totalmente lastimados, muy lastimados, más que nada aquel. No entendíamos lo primero por qué, y se acercaron dos hombres que estaban acá y los vieron, estaban luchando ahí abajo. Dice que se pelearon, nos contaban que se pelearon muy feo, se escuchaban gritos muy fuertes y todos se acercaron a mirar, y bueno, terminaron bastante lastimados. Para mí aquel el que se llevó la peor parte, tiene toda la parte de la trompa, de la boca, ahí de la trompita, todo caído, todo lastimado, pobrecito. A lo primero pensábamos que estábamos muertos, porque desde lejos allá cuando estábamos con las motos se veía todo rojo, todo así como con sangre, y pensamos que a lo primero que estaban muertos. Pero no, bueno, hubo batalla, así debe ser la naturaleza. Te da una pena bárbara porque uno, viste, que te juro que quisiera curarlos, ni loca me acerco igual. Pero bueno, esto en el barrio se llama... se desconocieron. Se desconocieron. Que es una playita muy interesante para venir, es muy linda y pintoresca, más allá de que por ahí tenés la suerte de ver los lobos marinos. A esta playa se le dio el nombre por una pequeña isla. Es una playa muy chiquita que cuando baja la marea la deja ver, y cuando sube la marea se termina tapando. Y esta parte está muy rara y muy buena porque se hacen, es como si fuera cemento, se hacen todos estos pozones. Y recién estuvimos preguntando y resulta que es natural. Son miles y miles y miles de piedras y arena. Y se hacen todos huecos, todos piletones cuando baja la marea. Esto sube, ¿no? Sube hasta allá la marea. ¡Qué cantidad de algas! También lamentablemente vimos un par de pingüinos muertos. Bueno, son todas cosas que cuando empieza a venir la marea las termina trayendo. Pero miren esto, en verano, porque no da la temperatura para meterse, salvo para algún corajudo, no en nuestro caso. Esto para meterse, ¿te venís acá con el mate? Es un espectáculo. Me voy a terminar patinando y hace frío para mojarse. ¡Ay! ¿Cómo va subiendo la marea? Es increíble cuando empieza a subir con la ligereza que sube. Voy a ser invasiva porque me está mirando, pero ahí podemos ver un cangrejito en este huequito que quedó acá. Siguen llegando personas a la costa, hay muchos pescando, muchos están curiosos como nosotros cuando llegamos, que están los lobos, los elefantes. Y por este lado ya estamos preparando el mate. Ahora sí lo podemos presentar como corresponde a los chicos. Marcos, Wanda, acá tenemos sanguchito. Nos vamos, ya no queda nada de sol, se tapó, como pueden ver ahí, y se renota el cambio de clima, se levantó viento y ya está fresco. Vamos que vos podés, que va livianita. Si vienen para este lado, vengan lo más liviano posible, ¿eh? Si vienen en moto, obviamente, ¿no? Segunda, vamos subiendo. Claro, oiga. Sí. Cuando la bajada fue divertida. Estaba re linda la bajada. Tírate un cachito hacia adelante. ¡Ay, no! ¡Ay, entre el rebote! Yo. ¡Oh, ahí está la parte! Tírate un poco más hacia adelante. Entre el... ¡Ay! El rebote y todo. Vamos.
Reviente, se te rompe. Wow, wow. Mirador, mirador, mirador. ¿Qué es esto? Ah, pobre IBR. Wow. Ay, ay, ay. ¿Basta? ¿Basta? Qué bonito. Por ahí veníamos subiendo recién. ¿Qué vista acá? Mirá cómo va fuerte la Es re camioneta. chiquitita la isla. Che, ¿qué tiene esta cámara que se apaga? Ah, no tiene más batería. Qué raro esa. No sé. Qué bonito, che. ¿Y esta? ¿Cómo andamos batería? Bien. Ya estamos sobre la ruta 1 nuevamente, ya de regreso. Tenemos unos 40 kilómetros más o menos hasta llegar de vuelta. Igual la vuelta siempre es más rápido. No sé si les pasa a ustedes que cuando van a un lugar van y vuelven, ¿no? Cuando van a un lugar como que no llegas más. Y cuando volvés en 5 segundos estás en el lugar de vuelta. Muy bonito lugar, recomendable. Si hermoso. andan por acá, que lo vengan a visitar. Playa Isla Escondida, vengan preparados, vengan un poco temprano. Nosotros venimos después del mediodía y son pocas horas que tenés porque en esta época refresca el toque. Si se va el sol, se cubre un poquito el sol, empieza a hacer mucho frío. Sí, más al costado de la playa, ¿no? Exacto, pero muy lindo para venir con el mate, para pasar el día, para hacer una asadita ahí, para comer algo, hermoso. El siguiente video capaz que ya estemos en ruta, con la moto cargada, con la IBR en modo ruta. Seguimos hacia Ushuaia, inicia nuevamente el viaje que de alguna forma se había pausado. Como siempre, gente, agradecerle por estar del otro lado. Fue un video que no estaba planificado. Salió, se dio, tenía un poco de batería las cámaras y lo grabamos. Ay, pero conocimos una playa nueva, nosotros. Sí, la verdad que sí. Ustedes también. Recordarles, gente, que los queremos mucho, pero mucho de verdad, y que nos vemos dando a cocho. En un próximo video, perdidos por Argentina. Y capaz que en la ruta ya, sí, bajando hacia Ushuaia, hacia el fin del mundo.